Intenta de nuevo tomar el control para ver si... Ahí. Ahí sí. Bueno, la farmacia clínica, como ustedes ya bien saben, es la disciplina de la ciencia de la salud en la que los químicos farmacéuticos proporcionamos atención al paciente, optimizando la terapia farmacológica y así promoviendo la salud, el bienestar y la prevención de enfermedades. El objetivo entonces del área de la farmacia clínica es proveer una gestión integral de la medicación, asegurando de esta forma que todos los medicamentos que consume un paciente, ya sean medicamentos recetados por un médico, medicamentos de venta libre, fitofármacos, vitaminas, etcétera, sean apropiados para la patología que se desea tratar, sean eficaces, sean seguros y que además puedan ser administrados y recibidos por parte del paciente, ya sea porque tiene las capacidades para poder tomarlo, las capacidades técnicas, por ejemplo, en el caso de un inhalador, o también que pueda comprarlo. La farmacia clínica en unidades de alta complejidad, como unidad de paciente crítico pediátrico, unidad de paciente crítico neonatal y oncología, es un área particularmente compleja y donde se hace muy relevante el rol del farmacéutico clínico, porque estas son unidades que tienen un gran consumo de medicamentos. La mayor parte del arsenal farmacoterapéutico está en estas unidades. En general, estos son pacientes complejos que tienen múltiples patologías y por lo tanto van a recibir múltiples medicamentos, entonces van a recibir una polifarmacia. Esto va a aumentar mucho el riesgo de que existan interacciones farmacológicas del tipo fármaco-fármaco o fármaco-alimento, y toda esta complejidad del uso de medicamentos en estos pacientes que son bastante particulares aumenta el riesgo de errores de medicación y de efectos adversos. Porque esto es muy importante en pediatría, y esto lo mostré en la clase que hicimos en la Católica, porque la población pediátrica es una población fisiológicamente heterogénea, que puede ir desde los 7 días de vida hasta los 18 años. Podemos tener pacientes que pesen 1 kilo como pacientes que pesen 150 kilos. Se sabe que entre el 50 al 75% de los fármacos que utilizamos en pediatría no han sido sometidos a estudios clínicos en esta población, por lo tanto, principalmente utilizamos prescripciones off-label. Y las formulaciones comercializadas son poco adecuadas para los pacientes pediátricos. Generalmente vamos a utilizar formulaciones pensadas en la dosificación del paciente adulto y las vamos a adaptar a nuestros requerimientos particulares. Además, la población pediátrica requiere un ajuste específico de dosificación, ya sea por edad, peso o superficie corporal. Entonces, todo esto aumenta de forma significativa la complejidad de los tratamientos farmacológicos. Y por eso sabemos que los errores de medicación en las unidades de paciente crítico, por ejemplo, son 7 veces más frecuentes que en otros servicios pediátricos. Y además, los errores de medicación son más comunes en pediatría que en adultos, si normalizamos por recetas emitidas, porque sabemos que en general la población pediátrica se hospitaliza menos que la población de adultos. Se ha descrito entre un 14 y a 77 de cada 100 órdenes médicas tienen al menos un error de medicación en las unidades de paciente crítico, ya sea pediátrico o neonatal. Y de estos errores de medicación, la mayor prevalencia es durante la prescripción y la administración. Digamos acá. Es por esto que distintas entidades internacionales, entre ellas la Joint Commission, en un artículo sobre la prevención de errores de medicación recomienda la presencia de un químico farmacéutico en todos los equipos encargados de tomar decisiones sobre el manejo de medicamentos, especialmente, señalan ellos, en UCI neonatal, UCI pediátrica y oncología pediátrica. De hecho, en 2017 se publicaron las normas de organización y funcionamiento de las unidades de pacientes críticos pediátricos,
y se incorporó la presencia de un farmacéutico clínico con al menos 22 horas en las unidades de paciente crítico pediátrico de alta complejidad. Entonces, un poco contextualizando por qué es importante nuestro rol en esta área, vamos a hablar específicamente de qué es lo que hace un químico farmacéutico en pediatría. Y esto es algo que ya está descrito en distintos artículos internacionales. Aquí yo les pongo un ejemplo, un artículo de opinión sobre cuáles deberían ser las actividades o los servicios farmacéuticos que todo hospital debería dar en relación al paciente pediátrico, y además se ha descrito las actividades farmacéuticas para unidades específicas, como por ejemplo las unidades de paciente crítico. Lo mismo para oncología pediátrica y también para otros servicios fuera de pediatría. Entonces, a modo de resumen, los servicios farmacéuticos pediátricos deben asegurarse de cumplir distintos roles, y aquí yo voy a hablarles de todo lo que debemos hacer como farmacéuticos en pediatría, independiente de si trabajamos como farmacéuticos clínicos o farmacéuticos asistenciales. Esto es lo que la unidad de farmacia debería asegurarse de proveer al paciente pediátrico con distinto orden de prioridades. ¿Y por qué les muestro esto primero? Porque todos los hospitales tienen modelos de atención distintos. Existen modelos de atención en el que está muy diferenciado el rol del farmacéutico clínico con el rol del farmacéutico asistencial. Sin embargo, en otros hospitales existe una estructura mixta donde quizás un farmacéutico podría trabajar en la farmacia pediátrica y a la vez cumplir labores clínicas, o existen hospitales donde no existe el farmacéutico clínico y solo está el farmacéutico de la farmacia pediátrica y así. Entonces, los roles que deberíamos cumplir en función del paciente pediátrico son las labores asistenciales operativas, todo lo que es validación, preparación y dispensación de fármacos, gestión de abastecimiento, entregar información y políticas sobre el uso de medicamentos. Somos quienes deberíamos entregar la información técnica de estos medicamentos, participar en el desarrollo de protocolos, participar en estudios de uso de medicamento, creación de manuales, participar también en distintos comités, como es el comité de farmacia, o pueden ser algunos comités de calidad, el comité de PROA, entre otros. Optimizar la medicación, y aquí es cuando aparecen los servicios clínicos específicamente. Entregar educación farmacéutica al paciente y cuidador, y esto aparece aparte del servicio clínico porque es algo que podemos hacer quienes nos dedicamos exclusivamente a la clínica, pero también el farmacéutico asistencial tiene el rol y la misión de entregar educación al paciente y cuidador. Además, somos responsables de la monitorización del uso de medicamentos y idealmente, y lo que recomiendan todas estas guías de entidades internacionales, es participar en investigación y docencia, porque sabemos que particularmente el área de la farmacia clínica no se puede aprender exclusivamente desde las aulas. Hay que vivir la experiencia de trabajar con pacientes y recopilar un N de pacientes en el cuerpo que te permita tener experiencia sobre el manejo de esta población. Entonces, esto es otro gráfico que muestra más o menos lo mismo, cuáles son las distintas actividades o los distintos servicios farmacéuticos pediátricos. Y como yo les decía, depende del modelo que tenga el hospital donde ustedes podrían trabajar, vamos a ir agarrando uno u otras de estas actividades. Entonces, ahora les voy a hablar en detalle de las actividades del modelo que tiene mi hospital, en el que tiene una distinción entre el farmacéutico clínico y el asistencial, y cuáles serían mis actividades particulares como farmacéutico clínico pediátrico. Entonces, estas actividades las podemos agrupar en cuidado del paciente, velar por la calidad y seguridad de los tratamientos farmacológicos, entregar información y políticas de uso de medicamentos, educación farmacéutica, investigación y docencia y desarrollo profesional. En primer lugar tenemos lo que es el cuidado del paciente. Y en un día normal, el farmacéutico clínico tiene que necesariamente participar en la ronda clínica, conocer al paciente, conocer a los tratantes,
ya sea el responsable médico o de enfermería. Dependiendo del servicio, se puede realizar una entrevista farmacéutica orientada a las características particulares del paciente. Y aquí quizás se distingue un poco el rol de UCI como el rol de oncología. En oncología tenemos mucho más espacio para hacer una entrevista farmacéutica, ya que estos pacientes van a estar un tiempo prolongado con nosotros, entonces les vamos a poder hacer un seguimiento exhaustivo. Vamos a ver al paciente en distintos estados de enfermedad, periodos agudos, periodos donde se encuentran de forma ambulatoria. Entonces es más fácil y se requiere hacer una entrevista farmacéutica un poco más profunda. En cambio, cuando uno trabaja en una UCI pediátrica, los pacientes están 2, 3 días con nosotros, generalmente son pacientes que no tienen patología previa, entonces en realidad la entrevista farmacéutica se hace mucho más rápida. Muchos de los pacientes de UCI pediátrica no usan medicamentos más que vitaminas o paracetamol SOS, ¿ya? Ahora, cuando hacemos una entrevista farmacéutica, es importante evaluar adherencia cuando el paciente tiene una patología preexistente, como por ejemplo el cáncer infantil. Y en paciente pediátrico es fundamental evaluar la técnica de administración de medicamentos en domicilio. Y aquí las preguntas tienen que ser mucho más concretas. ¿Cómo diluye el fármaco? ¿Dónde guarda el medicamento diluido? ¿Cuánto tiempo lo almacena? ¿Cuánto tiempo antes de la administración va a preparar el fármaco? Le pedimos a las mamás que nos cuente exactamente, por ejemplo, una pastilla la diluye en 10 cc, cuántos cc del líquido le da, etc. Evaluamos la presencia de reacciones adversas y además revisamos la medicación prescrita durante la hospitalización. Luego de esto, esto es algo que se realiza todos los días. En general, cronológicamente, primero viene la ronda, después revisamos los medicamentos prescritos, de forma concomitante analizamos los exámenes del paciente en el contexto clínico, ya determinando cuáles alteraciones pueden ser relevantes o no. Realizamos conciliación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes más complejos y monitorización farmacocinética. Aquí les quería mostrar cómo es la ficha clínica de mi hospital. Entonces aquí podemos ver los medicamentos del paciente, los horarios de administración, el volumen en el que se van a administrar los medicamentos, cuántos accesos venosos tiene nuestro paciente. Y de aquí podemos revisar todo este listado de medicamentos, evaluar si las dosis están correctas, comparar con los exámenes, ver la clínica del paciente, ver si están siendo efectivos, ver si están siendo seguros, evaluar si los horarios de administración son los correctos y si la dilución es la más apropiada de acuerdo a las características del paciente. Y aquí es donde aplicamos el concepto de gestión integral de la medicación, que es un proceso en el que nos hacemos cargo de seguir al paciente durante su estadía hospitalaria, recopilar la información, evaluar, establecer problemas relacionados a medicamentos, realizar una intervención farmacéutica, generar un plan e implementarlo, y luego realizar seguimiento y monitoreo de nuestro plan de atención farmacéutica, a ver si fue efectivo, si, por ejemplo, si realizamos un ajuste de dosis de antibióticos, los niveles plasmáticos están en rango, si la clínica del paciente va mejorando, si tiene reacciones adversas a medicamentos, entre otros. Entonces, en esta parte que yo les comento como punto 1, que es el cuidado del paciente, nuestro rol se relaciona con todos los profesionales del equipo clínico. Nosotros vamos a brindar sugerencias tanto al equipo médico, al equipo de enfermería y TENS respecto a la administración de medicamentos. Estamos también en el servicio para resolver cualquiera de sus consultas y además vamos a interactuar directamente con el paciente cuando es posible. Aquí otra de las diferencias entre trabajar en UCI y trabajar en oncología. En UCI en general es mucho más difícil la interacción con los pacientes porque muchas veces no están conscientes,
En cambio, en oncología los podemos ver en el contexto ambulatorio. Ahora, en pediatría en general, el contacto es más que nada con los cuidadores, más que con el paciente en sí mismo, a menos que sean adolescentes o niños más grandes. Y otra cosa que quería destacar sobre el rol del farmacéutico clínico en estos servicios clínicos es que somos un nexo mucho más rápido con la unidad de farmacia. Entonces, tenemos que estar en contacto tanto con el servicio como con la farmacia central para poder de esta forma solucionar cualquier problema relacionado a los medicamentos, abastecimiento, dudas respecto a qué productos tenemos, etc. Aquí un poco sobre la monitorización farmacocinética que se realiza en mi hospital particularmente. Nosotros podemos medir niveles de antimicrobianos, vancomicina, micacina, voriconazol. De momento no tenemos niveles de beta-lactámicos. Tengo entendido que otros centros sí manejan al menos ya niveles de meropenem. Podemos monitorizar anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina también, y alguna quimioterapia como metotrexato, tacrolimus, ciclosporina, digoxina, paracetamol también en caso de intoxicación. Otra de nuestras funciones es ajustar la medicación en situaciones clínicas especiales. Cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, están con sobrecarga de volumen, aquí es súper importante revisar toda la medicación, a ver si podemos concentrar un poco los medicamentos y ahorrarnos un poco de volumen. En caso de hipernatremia, por ejemplo, podemos cambiar los sueros siempre que estos sean compatibles con nuestros medicamentos, ajustar dosis por insuficiencia hepática, por injuria renal, en pacientes que están con terapias de reemplazo renal, ya sea continua o intermitente, entregar sugerencias de ajustes de dosis en caso de obesidad o en caso de desnutrición. Y aquí algunos ejemplos. Esta no es una tabla que hice yo, sino que la hizo la Sociedad Americana de Farmacéuticos, en donde entregan distintas alternativas de concentración de fármacos, ya sea lo estándar o para pacientes con restricción de volumen. Y esto es algo que ocurre particularmente en pediatría, no sé si es tan común en el mundo adulto, pero muchas veces tenemos pacientes muy chiquititos que tenemos que concentrar al máximo posible los medicamentos, y estas tablas son de bastante utilidad. Otra de nuestras funciones es evaluar si existen interacciones farmacocinéticas, ya sea interacciones fármaco-fármaco. Aquí les pongo un ejemplo de cómo el uso concomitante de cualquier medicamento vía oral junto con cayexaleato podría disminuir la absorción de este segundo medicamento, por lo que se recomienda administrar separados por 3 horas. Entonces aquí es importante revisar, como yo les decía, los horarios de administración de los medicamentos. Aquí otro ejemplo de interacciones significativas con una quimioterapia que se llama metotrexato, que muchas veces la utilizamos en servicio de oncología en dosis muy altas, y cualquiera de estos fármacos, de hecho aquí vamos en la C, pero la lista es mucho más larga, podría disminuir la excreción de metotrexato, aumentando el riesgo de injuria renal. Aquí tenemos un ejemplo de interacciones fármaco-alimento que son particularmente relevantes en los servicios de pediatría, en el que muchos niños tenemos pacientes lactantes que se alimentan cada 4 horas, que muchas veces tienen nutrición enteral continua, y es relevante ver cómo el uso de medicamentos oral podría interactuar con esta alimentación. Y en segundo lugar, una de nuestras funciones es velar por la calidad y seguridad de los medicamentos. Y aquí tenemos dos instancias importantes. Uno es hacer farmacovigilancia activa. Farmacovigilancia activa quiere decir que nosotros vamos a ir a buscar las reacciones adversas y no esperar que alguien nos cuente que el paciente ha tenido una reacción adversa. Cuando nosotros tenemos un paciente con polifarmacia o que está utilizando fármacos en dosis altas, o que tiene una patología que lo hace especialmente susceptible a tener reacciones adversas a medicamentos, tenemos que monitorizarlo mucho más de cerca, ya sea tanto la clínica como los exámenes de laboratorio. Otra de nuestras funciones es reportar las reacciones adversas a medicamentos. Muchas veces los farmacéuticos clínicos también son encargados de farmacovigilancia.
En caso de que sean dos personas con roles diferentes, nuestra función sería reportarle al encargado de farmacovigilancia estos efectos adversos y luego estudiar todos estos reportes y diseñar protocolos y estrategias de prevención. Lo mismo ocurre con la gestión de errores de medicación, reportar todos los errores de medicación y diseñar protocolos y estrategias de prevención. Y aquí, en cuanto a la calidad y la seguridad de la farmacoterapia, algo interesante que muchas veces no vemos tanto en la universidad es sobre la compatibilidad intravenosa de los medicamentos que utilizamos, especialmente quizás en las unidades de paciente crítico, donde tenemos medicamentos que en su mayoría se administran por vía intravenosa. Una de nuestras funciones es trabajar en conjunto el equipo de enfermería para determinar cuál es la mejor forma de preparar y administrar estos medicamentos. Aquí les tengo una foto, esta es una foto de internet, no es un paciente nuestro, pero esto sí es algo de la UCI, en el que aquí tenemos 4 bombas, por la derecha vamos a tener 5 bombas más, y todas esas bombas se van a administrar, van a estar administrando medicamentos al mismo tiempo a pacientes que son de este tamaño, y muchas veces es por la misma vía. Entonces, es muy importante evaluar que estos medicamentos sean compatibles, ya que el riesgo de incompatibilidad física o química puede producir la precipitación del fármaco y con esto generar irritación de los accesos venosos, incluso problemas tan severos como un trombo mecánico. Aquí un artículo, por si les interesa en algún momento revisar, sobre la compatibilidad de fármacos administrados en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros nos encargamos también de revisar que cada uno de nuestros pacientes esté recibiendo medicamentos compatibles cuando se administran de forma concomitante. Otro de nuestros roles es entregar información y establecer políticas de uso de medicamentos. Aquí tenemos un ejemplo, elaboramos una tabla de preparación de medicamentos endovenosos para el personal de enfermería. Tenemos que ser partícipes de todo protocolo en el que se utilicen medicamentos, por ejemplo, los protocolos de pseudoanalgesia de la UCI pediátrica, los protocolos de administración de quimioterapia en oncología. En cuarto lugar, uno de los más importantes en las unidades de pediatría es la educación a pacientes. Y aquí pueden ver 3 trípticos diseñados por Camila, que es la tesista que está ahora en el Sotero, que le quedaron muy bonitos. Aquí otra ficha de educación a los cuidadores de pacientes que se van de alta. Tenemos casos en el que los papás de nuestros pacientes quizás no saben leer o de repente no entienden muy bien para qué sirven los medicamentos, cómo se preparan. Y aquí, por ejemplo, Camila diseñó un calendario que es muy visual para que los padres puedan entender cómo administrar sus medicamentos. Y en quinto lugar, algo que aparece en todas las guías clínicas es el perfeccionamiento profesional e investigación. Y si nosotros queremos trabajar como farmacéuticos clínicos, algo que tienen que tener súper claro es que nunca van a dejar de estudiar. La medicina es algo que está en constante evolución, cada vez sabemos cosas nuevas o vamos dándonos cuenta de que ciertas cosas que teníamos preconcebidas como verdaderas ya no son verdaderas, entonces siempre tenemos que estar actualizados. Y la investigación es algo deseable porque tenemos que ser partícipes en la creación de nuevos conocimientos. Entonces acá quería comentarles un poco cuáles son las habilidades que tiene que tener una persona si quieren trabajar en el área de la farmacia clínica. Dentro de las habilidades técnicas tenemos que tener conocimientos sobre farmacología, fisiopatología. En pediatría es muy importante también tener algo de conocimiento sobre toxicología, ya que muchos de los pacientes que nos llegan son por intoxicaciones, ya sea voluntarias o involuntarias. Cualquier farmacéutico clínico que trabaje en una unidad de UCI o de oncología debe tener conocimientos de farmacocinética, medicina basada en la evidencia, farmacovigilancia,
microbiología, sobre todo quizás si van a trabajar junto a equipos de infectólogos, equipo de prueba, bioquímica clínica para saber cómo interpretar los exámenes, y farmacoeconomía, farmacogenética y farmacoepidemiología también son deseables. Y aquí en relación a las habilidades blandas, algo fundamental de nuestro rol cuando trabajamos como farmacéuticos clínicos es el trabajo en equipo. Nosotros principalmente lo que hacemos son sugerencias al equipo clínico, ya sea sugerencias al equipo de enfermería o sugerencias al equipo médico. Entonces tenemos que ser capaces de manifestar la necesidad de nuestras intervenciones de una manera efectiva, ya que ellos pueden decidir tomar nuestras sugerencias o no tomarlas. Entonces acá el trabajo en equipo es súper importante y la comunicación efectiva. También es necesario ser personas proactivas, ya que en general muchas veces trabajamos solos en un servicio clínico. Es raro el caso en el que existan dos químicos farmacéuticos en un mismo servicio. Entonces, si nosotros no hacemos el trabajo no se hace. Tenemos que ser empáticos, y aquí lo puse en amarillo porque cuando trabajamos con pacientes pediátricos tenemos que ser especialmente empáticos, ya sea con las conversaciones que vamos a tener con los papás o con el mismo paciente. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, ya que nos pueden hacer preguntas difíciles que a veces no vamos a saber bien cómo contestar. Y ahí también existe, por ejemplo, en oncología, que es donde muchas veces nos pueden poner más en aprietos quizás, existe un equipo de psicólogas, terapeutas que también nos pueden ayudar a cómo enfrentarnos a escenarios donde los papás nos preguntan o los niños nos preguntan si se van a sanar, cuál es el pronóstico, etc. Algo importante también del trabajo en clínica es trabajar bajo presión. Muchas veces las respuestas se necesitan ahora. El paciente está grave en este momento y no tenemos tiempo para ir a nuestras casas y revisar relajadamente un tema. Entonces, sobre todo en UCI quizás, las respuestas se tienen que dar de forma inmediata, pero siempre con profesionalismo, y por eso también lo destaqué. Acá los errores que nosotros cometamos van a repercutir directamente en los pacientes. Por lo tanto, si no sabemos algo, tenemos que aceptar que no sabemos por mucha quizás vergüenza que nos dé, pero siempre trabajar con honestidad, porque si nos equivocamos esto va a repercutir en un paciente. Y finalmente puse también dentro de las habilidades blandas la tolerancia a la frustración, porque por mucho que hagamos todos nuestros esfuerzos, a veces las cosas no salen como nosotros esperamos, pero aún así tenemos que seguir adelante. Dentro de los pros y contras de trabajar como farmacéutico clínico, en estas unidades en particular, que es la experiencia que yo tengo, dentro de los pros puse que son unidades muy dinámicas. Nosotros vamos a estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, viendo casos nuevos. Todos los días vamos a tener pacientes distintos y todos los días nos vamos a sorprender y vamos a aprender algo nuevo. Vamos además a trabajar con distintos profesionales de la salud de los que nos podemos alimentar de conocimientos. Vamos a trabajar en conjunto a psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, médicos, enfermeros, TENS, y así un sinfín de especialistas. Es un trabajo desafiante y además existe una retribución que es súper linda. Si bien como farmacéuticos, en el área que trabajemos, siempre vamos a trabajar en pro del paciente, ya sea en industria, ya sea en farmacia privada. Cuando trabajamos dentro de un hospital y de un servicio clínico tan complejo como es la UCI o la oncología pediátrica, vamos a ver mucho más de forma tangible cómo nuestras intervenciones impactan en la salud de los pacientes. Y eso es súper lindo y es súper grato de vivir. Dentro de los contras, que esto para que ustedes lo tengan claro si les interesa esta área, el horario de un farmacéutico clínico no es tan flexible, no es posible hacer home office. Un
paciente no va a dejar de enfermar porque es feriado, vamos a ser igual de necesarios. Entonces, en general, no es fácil quizás irse a la playa y trabajar desde la casa. Otra de las contras es que, como les comentaba, muchas veces somos los únicos que trabajamos en un servicio clínico. Entonces, no tenemos reemplazos. Estamos lejos todavía de estar contratados como, por ejemplo, cuarto turno o tener servicios clínicos donde existan farmacéuticos clínicos 24/7. Por lo tanto, no tenemos reemplazos. Y si surgen dudas, cuando nosotros no estamos, nos van a llamar a nosotros porque no les queda otra alternativa. Entonces, si lo que ustedes quieren es desconectarse totalmente cuando llegan a su casa, eso no va a suceder si trabajan como farmacéuticos clínicos. Y otra de los contras quizás es que todavía el área es muy pequeña, no tanto como hace algunos años, de hecho está en constante crecimiento, pero sí el campo laboral es pequeño y existe una alta competencia también por los cargos, por lo que tienen que demostrar experiencia y conocimientos y habilidades técnicas y blandas si es que quieren optar por un cargo de farmacia clínica. Entonces, para finalizar, comentar que la profesión farmacéutica ha evolucionado en respuesta a la complejidad de los tratamientos farmacológicos hacia la entrega de servicios individualizados que están centrados en el paciente. El químico farmacéutico clínico actualmente es un miembro más del equipo de salud, está inserto en el equipo de UCI pediátrica, oncología pediátrica y otros servicios, y su objetivo principal es velar porque el paciente reciba un tratamiento farmacológico seguro, efectivo y siempre adaptándonos a sus necesidades. El trabajo colaborativo promueve la disminución de los errores de medicación, los costos en salud y va a favorecer el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Y aquí algunas fotos. Este es el área ambulatoria de oncología pediátrica. Ven cómo está adornada con algunos dibujos de nuestros pacientes. Aquí es una foto del equipo de oncología el día del cáncer, en el que nos teníamos que vestir todos de amarillo. Aquí una foto del equipo de la UCI. Y esa ha sido la presentación. Quedo atenta a sus preguntas. A ver. ¿Leo directamente las preguntas del chat? Parece que sí. Vamos a ir respondiéndolas para que pueda responderlas fácilmente. La primera pregunta dice, ¿la compatibilidad de los fármacos por vía intravenosa o la compatibilidad de los medicamentos en solución se aprende en la práctica o se estudia aparte? Lo ideal, a ver, no podría decir que existe un conocimiento previo porque creo que es algo que no alcanzamos a ahondar en la universidad, pero existen muchas bases de datos que nos ayudan con esta información. Uno, con la práctica ya se sabe de memoria cuáles medicamentos quizás son incompatibles con suero glucosado, cuáles son incompatibles entre sí, incompatibles en suero fisiológico, pero es deseable que si a ustedes les interesa trabajar, ya sea en farmacia hospitalaria o farmacia clínica, profundicen al respecto antes de entrar a trabajar. Okay. Otra pregunta dice, ¿cómo llegó a esa área? ¿Cómo para saber qué tengo que hacer para poder dedicarme a esa área? Particularmente, yo hice el diplomado de farmacia clínica de la Universidad de Chile, en miras de hacer la especialidad, y hice unas rotaciones por pediatría. Justo se dio la casualidad que ellos estaban buscando un farmacéutico clínico
Yo quería aprender del área de pediatría, trabajé un tiempo ahí y apareció un cargo, renuncié a una doctora y ahí me contrataron. Pero esta es una de las formas. En realidad yo tuve bastante suerte porque como que todo cuadró en el momento en que tenía que cuadrar, pero otras alternativas son o realizar la especialidad o trabajar como farmacéutico hospitalario, ir de a poco acercándose a los servicios clínicos. Existen distintas estrategias, pero sí o sí yo les recomiendo profundizar quizás con algún estudio de posgrado. Súper, gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, que levante la mano, escriba en el chat. Ahí pusieron, dice, otra cosita, ¿qué tanto contacto tiene con los pacientes? Mucho. En la UCI, es que son unidades distintas, pero en la UCI, al menos donde yo trabajo, están todos los pacientes juntos y yo trabajo en el servicio, es decir, yo dejo mis cosas en la UCI, estoy todo el día en la UCI, entonces veo directamente a los pacientes. De repente, cuando me interesa, por ejemplo, ver un RATS que tiene un paciente, acompaño al médico durante el examen físico o me acerco yo directamente al paciente. Muchas veces, si por ejemplo un niño tiene dolor, nos podemos acercar y preguntarle cómo se siente. Y en oncología pasa algo similar, solo que vemos a los pacientes tanto en el contexto ambulatorio como cuando están hospitalizados. Pero en general tenemos completa libertad y también se espera que nosotros nos acerquemos a los pacientes, los veamos sus signos vitales, veamos su monitor, hablemos con ellos, hagamos educación a sus padres, así que sí, tenemos hacer farmacia clínica a través de un computador mirando solo la ficha clínica sin ver nunca al paciente no es hacer farmacia clínica. Ya, súper. Espero que haya sido contestada la pregunta de Camila. Y Cristian tiene levantada la mano. ¿Se escucha? Sí. Sí. Primero, Paula, agradecerte por la charla, estuvo muy buena, estuve muy atento, me encantó demasiado. Y lo otro es que siguiendo la misma línea como de como la comunicación con los pacientes, como qué tips podría hacer como para tener una mejor comunicación con los pacientes pediátricos, porque es otro rango etario muy distinto a quizás pacientes más grandes, pero para este tipo de pacientes como que, ¿qué tip puede ser como útil? Va a depender mucho de la edad del paciente, porque no es lo mismo acercarse a adolescentes que a niños y a los padres. Primero, hay que ser como, cuando nos vamos a acercar a los niños, jugar con ellos, si es que queremos preguntarles algo. Por ejemplo, en la unidad de oncología pediátrica tenemos una sala que está llena de juguetes, entonces de repente los niños nos invitan a jugar, jugamos con sus camioncitos y ahí podemos ir generando un vínculo y después, por ejemplo, yo les pregunto de los monitos que están viendo y ahí entre medio uno les va haciendo preguntas sobre cómo se siente, si le duele la guatita, si le duele la cabeza, cómo se sintió con el medicamento. Entonces, en realidad podemos utilizar distintas estrategias, pero vamos a tener que salir un poquito de nuestra estructura, quizás de señor científico, y un poco flexibilizar para hablar con el paciente pediátrico. Lo mismo si es que vamos a decir remedio y no medicamento, da absolutamente lo mismo si con eso el niño nos va a entender. Y con adolescentes, de repente igual es complicado. Hay adolescentes que en realidad no nos quieren hablar, no quieren nada con nadie, y eso también hay que respetar la autonomía del adolescente. Ahí no sabría muy bien cómo decirte un tip, sino que hay como que tratar de leer a cada paciente, y cuando vamos a hablar con los papás,
es súper importante escucharlos, porque no podemos ir nosotros a recitar una información ya aprendida, un listado de efectos adversos o un listado de medicamentos que va a recibir, sino que tenemos que estar atentos a también qué es lo que ellos quieren saber. Tenemos papás, por ejemplo, en oncología que son muy mateos y nos preguntan por los mecanismos de acción, nos preguntan por todos los efectos adversos, otros papás que en realidad no les interesa tanto eso y quieren saber cómo esto va a afectar en el ánimo de su hijo, si pueden complementar con terapias alternativas. Ahí te diría que el tip más importante para hablar con los papás es escucharlos. Muchas gracias. Aquí en el chat hay una pregunta que dice, ¿qué cree que se podría cambiar en los pregrados o en la malla de la carrera para acercarnos más al área clínica? Creo que, no sé si cambiar la malla, porque también entiendo que deben haber muchos de sus compañeros que no les interesa el área clínica, pero quizás hacer cursos electivos o aumentar las horas de práctica clínica, de internado, de trabajo con poblaciones especiales, ya sea geriatría, pediatría, oncología. Creo que las horas de práctica son muy importantes. Algo que yo recomendaría también es reconocernos más como profesionales de la salud. Tener, por ejemplo, un curso de soporte vital básico. A mí me parecía un poco, me daba vergüenza al principio trabajar en un hospital y no saber hacer correctamente un RCP. Y del hospital me obligaron a tomar un curso y pasar la prueba de soporte vital avanzado pediátrico, y eso un poco te empodera más como profesional de la salud. Entonces, es estar más en contacto con el paciente, atrevernos a hablar con el paciente. Si, por ejemplo, un paciente tiene una reacción adversa, que es algo que nos preguntan mucho, por ejemplo, un RAT, saber cómo mirar ese RAT, decirle al paciente, por favor, no sé, quiero verle la espalda, y atrevernos un poco y no estar con miedo de acercarnos al cupo. Eso nos ayudaría, yo creo, para empoderarnos más como profesionales de la salud. Súper, gracias. Ame tiene levantada la mano, así que si quieres preguntar. Sí, era una pregunta de un amigo que se tuvo que ir, pero me quería preguntar si tienen alguna especie de visita domiciliaria con ciertos pacientes, como por ejemplo para tener que hablar con los papás o ver el entorno de la adherencia en casa en caso de que sea algún paciente que no esté constantemente hospitalizado, como si fuera algún seguimiento. Mira, donde yo trabajo, no, pero sí, por ejemplo, en el área de cuidados paliativos, que forma parte del área de oncología, existe esta prestación de atención domiciliaria en donde podría perfectamente incorporarse un químico farmacéutico. Y ahí, en general, en estas visitas domiciliarias van médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas, y como te digo, podría ir un químico farmacéutico. Yo creo que el único impedimento de momento es que no hay horas farmacéuticas para hacer eso, porque implica una tarde completa dedicarla a un solo paciente. Pero es algo que es factible, pero aún no se ha realizado, al menos en el hospital donde yo trabajo. Muchas gracias. Ok, no sé si hay alguien más que quiera hacer una duda. No. Bueno, si no hay nadie más, quiero pedir igual como última cosita si pueden poner la cámara para sacar una fotito de esta charla. Y que quien quiera prender la cámara ahí. Vamos a sacar la foto.
Ya, ¿nadie más va a prender la cámara? Ya, vamos. Entonces, 1, 2. Súper, listo. Gracias, Ya, chiquillos. la verdad, muchas gracias, Paula, por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros, de hacer esta tremenda charla, de darnos toda la información, de responder todas las dudas. De verdad que se agradece demasiado. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, paso el dato de que para el segundo semestre necesito un tesista. Así que si alguien está interesado, me escribe a mi correo. Súper, muchas gracias. Y están por el chat también dando los agradecimientos y todo. Sí, pues. Que estén bien, muchas gracias a todos por venir. Va a quedar la grabación igual en nuestro canal de YouTube para que no lo olviden y estén atentos también para las próximas charlas que se vienen. Bien. Estén bien. Adiós.